Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de biología. Espero que se encuentren muy bien. Un fuerte abrazo. Y ahora vamos a empezar una nueva unidad. La unidad número 4, que titula Células que forman tejidos. Entre tejidos tenemos tejidos vegetales, tenemos también tejidos de los animales, ¿no? Tejidos de nosotros los seres humanos. Y entonces los tejidos pertenecen a lo que son los organismos pluricelulares. ¿Por qué? Porque habíamos visto que, por ejemplo, nuestra piel está formada por varias células que están unidas entre sí. Y la unión de varias células da como resultado el tejido. Por ejemplo, recapitulando, ustedes cuando estaban en quinto de primaria han visto lo que es los niveles de organización de la célula. También acá en la unidad número 1 hemos vuelto a ver lo que son los niveles de organización de la célula. Y hemos visto que a partir de la célula y la unión de una célula con varias otras células, se van formando tejidos, principalmente en los organismos pluricelulares, porque son bastantes células. Cuenta con más de una célula, ¿no? Y los organismos pluricelulares somos tanto los humanos, las plantas y los animales. Muy bien, en esta clase vamos a centrarnos en los tejidos vegetales, entre los cuales tenemos los tejidos meristemáticos. Tenemos los tejidos adultos, los tejidos protectores y los tejidos parenquimáticos y de sostén. Muy bien, ahora para entender y para situar también cada uno de estos tejidos, es necesario que ustedes vean en pantalla en este momento la que les estoy transmitiendo. Y vamos a ir en el orden en el cual vamos a explicar también a lo largo de esta clase asincrónica. Merístemo o meristemático, el que acabo de poner dentro de un recuadro. Este tejido corresponde al tejido de crecimiento, ¿no? Porque en el meristemático se da lo que es la división celular, es decir, mitosis, ¿no? Tanto en las ápices de las raíces como también en los tallos. Posteriormente habíamos dicho que tenemos los tejidos de protección, entre los cuales se encuentran Zuber, que se encuentra en los tallos y raíces viejas con función protectora, y también el tejido epidérmico, que también tiene una función protectora de las hojas y de los tallos jóvenes. Sin embargo, vemos una diferencia tanto entre Zuber y tejido epidérmico, ¿no? Zuber es en los tallos y raíces viejas, y tejido epidérmico se encuentra normalmente como protectora de las hojas y tallos jóvenes. También tenemos el tejido parénquima. Este tejido es fundamental, ¿no? También se llama de esta manera, parénquima o fundamental, porque es fotosintético o de almacén. Normalmente se encuentra en las hojas y también en los tubérculos. Por último, tenemos el tejido conductor. Este tejido se encuentra al interior de los troncos y los tallos, como también en los nervios de las hojas. Muy bien, ahora que hemos situado cada uno de los tejidos que vamos a explicar, vamos a empezar. Los tejidos vegetales. Dentro de lo que es
los meristemáticos, que son los primeros, por así decirlo, nos dice que en el caso de una planta herbácea adulta, los diversos tejidos se van a agrupar según su origen y también según su función principal que cumplan, ¿no? Ya sea protección, almacenamiento, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de estos tejidos vegetales hay el tejido joven y el tejido adulto. El tejido joven también se llama tejido embrionario y corresponde a el tejido meristemático, el tejido joven. Pero los tejidos adultos están formados por células diferenciadas que se han originado de los tejidos meristemáticos y han perdido su capacidad de división. Así que las células que los conforman presentan formas variables, con grandes vacuolas. Además, también algunas de estas células están muertas. Y por esa razón los tejidos adultos cumplen la función de protección, de sostén o soporte, también de fabricación o almacenaje de alimentos, como también las de transporte o vascular, que conduce los fluidos o la secreción de diversas sustancias. Muy bien, con esta aclaración entonces vamos a empezar con la explicación profunda de lo que son los tejidos meristemáticos. El tejido meristemático está formado por células vivas. Es formado también por las células totipotentes, ya que poseen la habilidad de originar cualquier otro tejido de la planta, refiriéndonos al tejido joven. Sus células se dividen por mitosis y aumentan en número, permitiendo el crecimiento de la planta. Entonces, gracias a el tejido meristemático y la función de mitosis que realiza, la planta puede crecer, ya que van a ir formándose células vivas para ayudar en el crecimiento de la planta. Como en nosotros, por ejemplo, ¿no? Nosotros también habíamos visto en la anterior unidad que gracias a la mitosis, nuestra piel también va creciendo, por así decirlo, junto con nosotros, porque hay una división, ¿no?, de nuestras células epiteliales, por ejemplo, que se dividen por lo que es la mitosis y aumentan en número, permitiendo nuestro crecimiento. Muy bien, ahora vamos a situar los tejidos meristemáticos. Entre los tejidos meristemáticos tenemos los meristemas de tallo o apicales. Y también tenemos los meristemas laterales, como también los meristemas de la raíz. Los meristemas de tallo, los de tallo primeramente, estos se encuentran en el extremo de los tallos. Como por ejemplo acá en esta imagen vemos, en el extremo del tallo se encuentra, ¿no?, por así decirlo, en las ramas, en las axilas de las hojas también, como podemos observar acá. Y a partir de estos meristemas, la planta crece en longitud. Y también se van formando ramas, hojas y flores. En cuanto a los meristemas laterales, estos permiten que la planta crezca a lo ancho
a su grosor, que aumente su grosor, por así decirlo. Porque esta se ubica a manera de cilindro hueco a lo largo de todo el tronco de la planta, ¿no? Y como habíamos visto, hay una diferencia entre estos merístemas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el meristema apical. Este hace que la planta aumente su longitud. Y los meristemas laterales hacen que aumente su grosor. Y los meristemas de la raíz. Estos se encuentran en el extremo de la raíz y permiten el crecimiento en longitud de las raíces, como estamos viendo en la imagen. Entonces, los tejidos meristemáticos hacen alusión a el crecimiento, tanto longitudinal como de grosor. Muy bien, habíamos hablado del tejido adulto, que el tejido adulto es, por así decirlo, la agrupación de varias células, ¿no? Que ya, como han disminuido su capacidad de división, se podría decir que están muertas, ¿no? Es como una capa de células muertas que se va formando. Y entonces el tejido adulto, se ocurre esto de células muertas que se van agrupando. ¿Dónde lo encontramos? Normalmente lo encontramos en el tejido de árboles que ya tienen bastante tiempo, ¿no? Entonces, estas presentan variables, ¿no? Formas variables, con grandes vacuolas, algunas, como decíamos, células muertas. Y entre su función, como por ejemplo, si nosotros observamos un árbol bastante adulto, vamos a ver que su función de este tejido adulto es de protección, de sostén, como también de fabricación, almacenaje de alimentos, la conducción de fluidos, secreción de sustancias también. En cuanto al tejido adulto, su función la podemos ver en la imagen, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un tronco y donde se ha ido formando las células diferenciadas que se han originado de tejidos, ¿no? Meristemáticos, que han ido perdiendo su capacidad de división y se hace como una capa de células muertas. Entre los tejidos protectores tenemos la epidermis y la peridermis. La epidermis, esta está formada por células vivas, incoloras, sin clorofila, y corresponde a una fina capa de células que recubren las hierbas, como también las partes verdes de los árboles. También segregan una sustancia impermeable llamada cutina. Esta reduce la pérdida de agua cuando la planta transpira. Además, también la epidermis presenta estomas. Y los estomas son esos pequeños poritos, por así decirlo, o orificios también, rodeados por células en forma de riñón, a través de los cuales se lleva a cabo el intercambio gaseoso, ¿no? El que permite, por así decirlo, que ingrese el dióxido de carbono, que va a servir para la elaboración del alimento de la planta. Bien, entonces aquí vamos a explicar ahora la peridermis. ¿En qué consiste la peridermis? Está formado por tres tejidos, como podemos ver acá. La felodermis, que es esta primera del inciso A, y son células vivas, ¿no?
el felógeno o cambium, que por así decirlo es un meristema lateral, como especie de grosor, ¿no? Aumenta el grosor del tallo. También tenemos el inciso C, que se encuentra acá. Y puede ser suber o corcho, ¿no? Que se llama también este tercer tejido que conforma la peridermis. Este está compuesto por células muertas, como podemos ver en la imagen. Muy bien. ¿Cuándo ocurre la peridermis? Para que estos tejidos se vayan formando. Pues ocurre cuando los tallos y las raíces se hacen más gruesas y se destruye la epidermis. Y se forma otro tejido protector llamado peridermis, ¿no? Entonces, cuando está debilitado, se rompe lo que es la epidermis, se crea este tejido llamado peridermis para proteger, ¿no? Para proteger a la planta, y tiene partes de células vivas y también de células muertas, así como podemos ver en esta imagen. Muy bien. Los tejidos parenquimáticos. También se los llama tejido fundamental. Este está formado por células vivas, con una pared celulosa, flexible y delgada, gracias a que tiene vacuolas grandes. Muy bien, dentro de lo que hay y son los tipos de parénquimas tenemos el parénquima clorofílico. Este está especializado en la fotosíntesis. Por ejemplo, se encuentra en el córtex de los tallos verdes. También tenemos la parénquima reservante. Este está especializado en el almacenamiento de sustancias. Predomina también en los órganos reservantes, quiere decir en las raíces, en los tubérculos, los bulbos, las semillas, la médula y la corteza de tallos y raíces. También tenemos el tipo de parénquima acuífero, también llamado hidrénquima. Este está especializado en el almacenamiento de agua en las vacuolas, y este normalmente lo vamos a encontrar en las plantas que están en zonas secas, por ejemplo las suculentas. También tenemos el tipo de parénquima aerífero o aerénquima. Este tiene un gran desarrollo en los espacios intercelulares, es decir, en los espacios de gas. Normalmente se encuentra en las plantas palustres y acuáticas, como podemos ver en las imágenes. Entonces, las parénquimas no se encuentran en todas las plantas, depende, ¿no? Depende. Por ejemplo, el clorofílico sí se encuentra en todas, ¿no? Porque todas las plantas tienen lo que es cloroplastos. Y los cloroplastos producen lo que es la clorofila, que ayuda al color verde de las plantas. Reservante, ¿por qué? Almacena sustancias, ¿no? Eso los tienen todas las plantas. Pero si hablamos de aerífero y acuífero, este puede encontrarse en diferentes especies de plantas. Muy bien, los tejidos de sostén. En cuanto a los tejidos de sostén, tenemos la colénquima y la esclerénquima. La colénquima corresponde a las células vivas. Está presente en las plantas jóvenes y herbáceas. Se encuentra en lugares de la planta que aún están creciendo, por ejemplo, en los tallos jóvenes,
los nervios de las hojas, pedúnculos que sostienen al fruto. Asimismo, proporciona lo que es la flexibilidad. Está formado por células vivas, de forma alargada, ¿no? Tiene también una pared gruesa celular formada por dos sustancias que son la celulosa y la pectina. ¿Y qué es la celulosa? La celulosa forma parte de la pared celular. En la madera, por ejemplo, se encuentra un 50% de celulosa. Y la pectina, ¿qué es la pectina? La pectina es una fibra que se encuentra normalmente en las frutas, de manera natural. Y ahora vamos a explicar el tejido de sostén esclerénquima, que como dice acá, está formada por células muertas, con paredes gruesas y resistentes, así como estamos viendo. Y las células que lo componen tienen una forma alargada, o también se podría decir poliédrica, y es un tejido flexible y elástico, pero que puede ser entonces deformado, porque vuelve a su forma original. El compuesto que confiere estas características de la pared celular de la esclerénquima es la lignina. Y la lignina es la que proporciona gran resistencia a las partes de la planta que han dejado de crecer. Por ejemplo, las cáscaras de nueces y los carozos, como también las pepas de durazno, la ciruela, ¿no? La lignina también actúa como un escudo protector, se podría decir, contra el ataque de microorganismos o también insectos. Muy bien, entonces la colénquima está compuesto por células vivas, como podemos ver acá, ¿no? Junto con la epidermis. La epidermis también hace un momento hemos visto. Y habíamos visto que la epidermis también está compuesta por células vivas, ¿no? Y la epidermis y la colénquima, por eso vemos en esta imagen. Bien, entonces estos dos son los tejidos de sostén. Muy bien, chicos y chicas, de esta manera terminamos con la explicación de lo que son los tejidos vegetales. En la clase sincrónica estaremos aclarando dudas, estaremos compartiendo en plenaria lo que hemos entendido y lo que no hemos comprendido tampoco. Muy bien. Entonces, nos vemos en la clase sincrónica. Recuerden cuidarse mucho. Un fuerte abrazo.